bueno, la misma que tiene usted. Bueno, llegamos a todos los riesgos críticos, no hemos podido llegar todavía a lo verde y a Sí, lo que está, sí, sí, no hay ¿ya? problema. Bueno, completamos gran parte aquí nos faltan un par de cosillas que tenemos que todavía terminar, pero la Correcto, mayoría está. Bueno, lo que sí se está siempre es todo lo que está en el cuadro azul, que son los subprocesos y la etapa. perfecto. Tenemos más o menos, Ujú. en subproceso tenemos alrededor de, según lo que me cuenta, 64 conceptos. Ya, perfecto. ¿Ya? Tenemos 64 conceptos entre nuestras áreas bueno, como nuestras áreas que estamos viendo que son construcción, legalidad y cumplimiento, gestión Correcto. comercial. Por aquí tenemos, que abarcan varias áreas de negocio en la Sí, inmobiliaria. Entonces sí, tenemos que ver, creo que son ya, 5 áreas de negocio. sí, Sí, son 5 áreas. Entonces tenemos infraestructura urbana, la gestión integral de la modelación, planificación de proyectos, porque también tiene un área de ingeniería. Entonces también también, sí, queremos también explorar los riesgos de ese proceso crítico. Y perfecto. Profe, aquí tengo y varias cosillas. Dime. Sí, igual complementando lo que dice Gabriel, también tenemos la parte al final de edificación y logística, que al final eso decidimos colocarlo como por separado, sí, dado que ya, si bien igual son cosas diferentes, dado que si bien la edificación conlleva de la logística, pero principalmente también son puntos diferentes y áreas diferentes. claro, correcto. Está bien, Así Lorna, que lo sí, vamos a ver de forma separada. muy bien, gracias. Bueno, eso. Tenemos una gran parte del trabajo armado Perfecto. dentro de... Por ejemplo, vámonos con la primera, con la primera área que sería la construcción, Sí, construcción, sí. la primera unidad de negocio o área de negocio. Área de negocio. Dentro de Y de ahí identificamos, o sea, los procesos subprocesos críticos, ya, sus procesos. son, Y ahí tenemos, por tenemos, ejemplo, el primer subproceso sería la ejecución de obra inicialmente. sí, Y eso está, ustedes le dieron una ponderación aproximadamente de un 30% dentro del sí. total del proceso crítico como relevante. O sea, este Sí, subproceso es relevante dentro del proceso crítico aproximadamente en un 30% dentro del total. De ahí Así es. se visualiza una etapa Tenemos o no, tres son etapas. tres, tres. son tres. Ahí le sugeriría, para mayor comodidad, ejecución de la obra sería el subproceso ¿Mm? y ese tendrían que em, centrarlo en tres líneas, o sea, tomar tres líneas hacia abajo y centrar ese subproceso. No sé si me doy a entender. Porque, por ejemplo, ahora lo hicieron en una sola celda, ¿cierto? Como un mapa Ejecutivo. conceptual. Claro. Ah, Por ya, ok. ejemplo, la O sea, ejecución de dividir la obra esa... Ya. perdón, no, 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 no. Utilizaron filas de la 11 a la 15. ¿Se fijan al lado izquierdo? De la 11 a la Sí, Ah, 15. claro, sí. Ah, Por cada ya. proceso, con la ponderación, la etapa y el objetivo de dicha Porque obra. exacto. la idea Sí. es que las etapas estuviesen, cada una de esas tres etapas para ese subproceso, estuviesen en una celda aparte. Ah, ok. Esa es Ya, la idea. Esa es la idea. ya, profe. Y de ahí habría que analizar o establecer objetivos por cada etapa asociada a ese subproceso de ejecución de la obra. Entonces, cada Ah, etapa, a su vez, por ejemplo, la etapa de desarrollo de la obra gruesa y terminaciones, esa etapa debe tener un objetivo específico, ¿ya? La etapa de la coordinación de especialización técnica, otro objetivo, y la gestión de recursos en terreno, otro objetivo también. Deben perseguir ciertos objetivos. Entonces tendríamos, en vez de un objetivo para esas tres etapas, sería básicamente un objetivo por cada etapa. Entonces ahí se me ramifica un poco el subproceso, que el subproceso es uno, la ejecución de la obra, pero se me ramifica en tres etapas con tres objetivos. Y si tengo tres objetivos, tendría que analizar o distinguir o identificar el riesgo específico para cada uno de esos tres objetivos. O sea, qué riesgos podríamos identificar que pudiesen de alguna manera eventualmente afectar
al objetivo 1, al objetivo 2 y al objetivo 3 de cada O etapa. sea que por etapa, un objetivo. Exacto. Sí. Por Ok, etapa, ya. un objetivo, sí, correcto. Al Y final después vamos a tiene que tener, tener, y después el- los riesgos críticos, cada etapa tiene un riesgo crítico, o sea, cada así. cada etapa tiene un objetivo y cada riesgo está asociado con un objetivo. O sea, un Ok, ya. objetivo, un riesgo, un objetivo, un riesgo. En este caso, en este subproceso inicial, que tiene tres etapas, tendría tres objetivos y por ende tendríamos que identificar tres riesgos, uno para cada objetivo. Y Ok, de ahí analizar cada uno de esos tres riesgos en el rojo. Acá, internos van a ser Exacto. tres, si son tres, 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 y a ti tres, tres, tres. Exacto, correcto. Ya, ahí Entonces, está. eso se me va abriendo. Y, por Claro, ejemplo, lo que inicialmente a lo mejor no lo he visto, pero supongamos que puedan tener 50 riesgos, en realidad, si lo habían considerado así, tendríamos que aumentarle la cantidad de riesgo, a lo mejor a 80 o 90, dependiendo de. ¿Mm? Ahora, puede ser que un subproceso tenga una sola etapa, puede ser. Y en ese ya, caso, esa etapa asociada a ese subproceso va a tener un solo objetivo. Y si tiene un solo objetivo, vamos a identificar el riesgo específico con respecto a ese objetivo. Y ahí sería un objetivo, una etapa, un objetivo, un riesgo. Si es que el subproceso tuviese eventualmente una sola etapa que podría tener, ¿ya? Pero eso lo claro, determinan ustedes, el número de etapas que pudiera eventualmente tener cada proceso. ya. Otra cosa, Sí, ¿cuántos subprocesos nos recomienda trabajar? Nosotros, eso es dos son- relativo. Es ya. relativo la cantidad de subprocesos, eso va a depender de cada proceso crítico y eso lo van determinando ustedes. Eh, Mm, lo más, de repente, lo más cercano a la realidad en el ámbito de la organización, lo más cercano. ya. O sea, no, no les puedo dar así como en promedio, no, porque eso en realidad va a depender de cada subproceso o de cada proceso crítico en realidad. Profe, sin embargo, esto lo vamos a tener que presentar en algún momento y ahí vamos a tener que presentar lo más importante de esta etapa. Exacto, muy bien, Gabriel, tu consulta. Precisamente, como los tiempos son muy acotados para exposiciones, ya Claro. sea en el primer hito, en el segundo, en el tercero y después especialmente para el examen final, entonces ustedes tienen como equipo que presentar, supongamos que tienen ah, 93, por decir algo nada más, 93 riesgos Ya, asociado a 93 objetivos. Obviamente, ustedes se van, por ejemplo, en este caso, los de mayor ponderación estratégica de cada subproceso. Entonces, ya. ustedes se abocan, por ejemplo, este tenía, creo, 30, pero a lo 30, sí. mejor otro proceso crítico puede que tenga dentro de su subproceso, puede que uno de sus subprocesos tenga un 70% de ponderación estratégica. Entonces, ustedes se van a ese porcentaje más grande, porque significa que tiene objetivo u objetivos que pudiesen eventualmente ser amenazados por riesgos y si se llegan a materializar, la relevancia que tiene ese subproceso dentro del proceso crítico es muy, muy relevante y podría perjudicar significativamente a la organización. Si no se cumplen esos objetivos, obviamente, y van a ir en contra del cumplimiento de los objetivos estratégicos de la organización. Entonces, ustedes me presentan, por ejemplo, atendiendo el tiempo, ustedes me dicen, profe, mire, estos son, ya le enviamos a usted la planilla, usted la tiene, usted la revisó, pero hemos escogido nosotros, dentro de todos, hemos escogido cuatro subprocesos o cuatro etapas relevantes que son las siguientes. La primera etapa relevante que está asociada al primer proceso crítico es esta y la vamos a analizar. Pueden ser cuatro, tres o dos las más relevantes. Entonces, como el tiempo apremia, ustedes se abocan a cuatro, a tres o a dos de las más relevantes, a pesar de que puedan tener 80 riesgos. ¿Ya? Y lo mismo en el Profe, examen. consulta. Ujú. Que me queda la duda. ¿Los porcentajes también están relacionados a cada etapa? Los porcentajes no.
Los Ah, ya, porcentajes, buena pregunta. Los porcentajes están asociados solo al subproceso. O sea, ya. si supongamos que tengo el proceso crítico y ese proceso crítico uno tiene tres subprocesos, supongamos. Entonces analizo cada uno de esos tres y analizo la importancia relativa que tiene cada uno de ellos dentro del total del proceso crítico. Uno tendrá a lo mejor, me voy a ir al extremo, uno representa un 70%, el otro representa un 20% y el tercer subproceso representa un 10%. Entonces, los porcentajes van a ir solo en base a los subprocesos, ¿ya? Sin ir en desmedro de que a lo mejor cada subproceso puede que tenga una o más etapas, ¿ya? Profe, y lo otro, lo que mencionó de escoger como de los riesgos más relevantes, ¿eso sería en el hito principalmente o Sí. cada sesión que tengamos con usted semanal? Y no, en el hito, Ya, ok, básicamente. Porque ahora, claro, por ejemplo, como son más o menos cada sesión semanal, unos 20 minutos por grupo, obviamente también ustedes escogen lo más relevante. Lo más relevante vamos mostrando. Incluso podemos ahora seguir viendo el primer subproceso y analizándolo. Y nos podemos quedar incluso ahora analizando una etapa o en este caso las tres etapas por ahora, ir viendo los objetivos, luego ir viendo ahora el riesgo específico, ir analizando las ponderaciones que le dieron, por mientras, pero eso es lo que les he conversado, es lo que sería lo ideal. ¿Mm? Por de pronto perfecto. podemos seguir analizando, por ejemplo, su proceso de ejecución de la obra, que ahí me pusieron ustedes que representa un 30% dentro del total del proceso crítico, de relevancia, de importancia relativa. Ahora, al sumar los tres porcentajes, si hubiesen tres subprocesos, debe darme el 100%, obviamente. 20 y el otro 20. Que Ahí son como tienen 5. cinco subprocesos, ya. Sí, Entonces demasiado. pueden colocarse con el cursor en el primer recuadro de porcentaje y bajan y van marcando con el cursor hasta el quinto porcentaje. Y ahí abajito debería sumar 100. Ya, ahí Suma sumo 80. 100, justo abajo, en la línea de acá abajo, dice cuenta 5, suma 100%. Perfecto. Sí, sumo 100. Ahí está. Muy Lo bien. tomado así. Entonces, eso es importante que revisen bien para la presentación final del hito final, del hito uno. Tienen que sumar cada uno de ellos por preocuparse porque yo cuando reciba previamente la matriz de riesgo, yo voy a revisar varias cosas y entre ellas ir sumando los porcentajes. Ya, genial, profe. Ujú. Genial, genial. Ahora, Eh, eso, ya, bueno, aquí sí. tenemos que completar esto en todo caso, porque si son Sí, varias sí, etapas, tenemos sí, que ahí sí. trabajar un poco en Pero, los desglosamientos. pero así como ya lo están haciendo, me parece muy bien, salvo con ese detalle nomás que hay que subdividir las etapas Sí, las etapas. y trabajar objetivos para cada etapa y riesgo específico para cada etapa. Pero centrémonos un poquito en el primer objetivo, que es ejecutar la obra conforme a los estándares de costo, plazo y calidad definidos. Ese es el objetivo que persigue en el fondo prácticamente las tres etapas con el subproceso ejecución de obra. Entonces, ustedes identificaron un riesgo crítico que ¿Mm? son los sobrecostos en la ejecución del proyecto. Eso sería complicado, digamos, ese riesgo, en la medida que se pudiese eventualmente dar, ¿ya? Luego identifican qué tipo de riesgo, cuál es la fuente del riesgo que ustedes señalaron ahí, los sobrecostos en la ejecución del proyecto. Consideraron que la fuente del riesgo es una fuente interna. ¿Por qué? Hay dos posibilidades, como ya sabemos, interna o externa a la organización. Y externa es Eh, cuando no depende principalmente, para profe, nada de la organización, no depende para nada de la organización. Pero aquí es interna. Cuénteme nomás. acá es interna porque principalmente, bueno, yo considero, porque eso lo hice yo, yo Ujú, considero que esto tiene que ser interno porque al final, si bien puede ser quizás un cliente externo que haya contratado a la constructora, pero la ujú, constructora
tienen que hacer cargo de los costos, del presupuesto, de cuánto me va a salir el material, cuánto voy a tener que gastar en honorarios, remuneraciones, maquinaria, entre otras cosas. Ya, Entonces, simplemente de la constructora como tal. ya, perfecto. Muy bien. Justamente lo que me señalas, Lorna, en este caso, sobre el costo de la ejecución del proyecto, bueno, ustedes empiezan a analizar, a ver, de qué tipo de fuentes, interna o externa. De repente se pueden encontrar dentro de ese mismo riesgo algunos factores que son de tipo interno de la organización. Pero para el mismo riesgo, además, analizándolo en profundidad, pueden encontrarse con otros elementos que son externos a la organización. Entonces ustedes van a llegar a preguntarse, pucha, si es así, ¿qué fuente le ponemos? ¿Qué fuente de riesgo? ¿Interna o externa? Porque tiene de ambos. Entonces, cuando se encuentren con una situación como esa, ustedes dicen, porcentualmente, ¿cuánto hay de fuentes internas y cuánto hay de fuentes externas? Si se encuentran que hay un porcentaje mayor al 50% para una u otra, entonces la que tenga mayor porcentaje de relevancia, si es externa, tiene un 60% de elementos externos. Entonces ustedes la clasifican como fuente de riesgo externa. Si al revés, la ponderación es mayor para los elementos de fuente interna, con un 60, un 70% y un 30% de fuente externa, bueno, como es mayoritariamente la fuente interna, lo clasifican como fuente interna. ¿Se entiende? Sí. Espero que sí. Si no, pregúntenme. ¿Le quedó claro, Lorna? Sí. Sí, profe. Entonces Ya, consideramos el porcentaje mayoritario. Pero, claro, por ejemplo, los exacto. porcentajes, está bien que sean, por ejemplo, 30 o eso es muy elevado. Y quizás Ah, él deberían se refería ponderar algo un poco más. al porcentaje de ponderación allá estratégica, al lado izquierdo. Sí, ¿A eso sí, se sí, sí, refiere? sí, sí. No, no, eso lo determinan ustedes. Ah, Claro ya, que ok. tienen que tener el soporte, porque yo a lo mejor les puedo preguntar en la presentación que hagan delito uno, les voy a preguntar en qué se basaron para asignarle un 30% de ponderación estratégica a este subproceso. ¿Qué elementos consideraron que significó un 30 y no un 40, un 50, un 20? ¿Qué los hizo llevar a la decisión de un 30? ¿Me captan? Entonces, no, la idea no es llegar y asignarle un porcentaje así como así, sino que pensarlo bien entre ustedes cuatro, conversar, ver cuáles son los elementos y llegan a la decisión de que, de acuerdo a lo analizado, es un 30, pero con el fundamento. No tienen para qué ponerlo, pero sí tenerlo en mente, porque hay Perfecto. cosas que no van escritas, pero obviamente para poderlas llegar a un valor o una descripción, tiene que haber algo detrás de todo eso. ¿Cómo se llegó a eso? Pero eso es importante que más o menos ustedes sepan por qué llegaron a ese porcentaje. Pero no hay problema que sea un 30, un 70, puede ser un 10, un 5%, pero tiene su fundamento. Eso es lo importante. Ya, bueno. Y después de fuente de riesgo, que le pusieron interna, viene el tipo de riesgo al que está asociado. Ustedes pusieron financiero. Perfecto, porque precisamente el tema de los costos está asociado a un tema, a un tipo de riesgo de financiero precisamente. Así que está impecable. La probabilidad de ocurrencia del riesgo. Y ahí, si pones el cursor Gabriel, en donde dice Classif, va a aparecer el mensajito un poquito más arriba. Ahí ya, ahí Ah, está. Sí, 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 no sí. te preocupes. Les da 5 opciones, ¿cierto? Si es casi certeza, eh, de acuerdo a la tablita que aparece en el documento técnico número 70, para esta columna, le aparece una tablita con casi certeza, probable, moderado, improbable y muy improbable, y se le asigna un valor. Si es casi certeza es 5, si es probable, en este caso se le asignó un valor 4, justamente que está correcto, y así sucesivamente tiene un valor 3, un valor 2, y si es muy improbable se le asigna un valor 1. Entonces, en este caso, que lo habían considerado ustedes como probable, obviamente el valor que viene en la celda del lado derecho es un 4 y eso está correcto.
Después en la Ya. columna K y L. ¿Qué tenemos en la columna K y el valor L? Más arribita. Eh, acá, ¿Sí? Ya, si el riesgo, sí. si llegase a materializar, un poquito más arriba, ahí en la línea 7 me parece. Ahí, el impacto. Ah, El impacto. Si se sí. llega a materializar el riesgo, si se llegase a producir, ¿cómo sería el impacto? Y ustedes ahí tienen en clasificación, ¿cierto? La más alta sería mayor. Y para eso tienen un valor 5 también, justamente. Ah, perdón, el catastrófico. Y tienen para la clasificación que ustedes le dieron fue mayor. Y Claro. catastrófico, ¿se acuerdan qué valor tiene? Eso lo sacaron también del documento técnico 70. Sí, eso debiese ser entonces 5, pues, si es Mm, catastrófico, sí, entiendo que el 5 es como la mayor numeración. la mayor, Sí, claro. O sea, ese número sí. 5 que ustedes le asignaron no sería para mayor, Ah, sino que sería para No, catastrófico. ok, Pero si es mayor, le tendrían que asignar un valor 4. ya, ok. Perfecto. ya. Pero se capta la idea, ¿cierto? Sí, sí, sí. Sí, Perfecto. sí, sí, Pero eso capta. ustedes lo determinan. Oye, claro, porque y mientras más ponderación estratégica tenga el, el subproceso y las etapas, obviamente, más importante va a ser el análisis del riesgo, porque si se llega a producir, a materializar el riesgo en algo tan relevante de la ponderación tan importante que tiene ese objetivo, entonces el impacto obviamente sería catastrófico o mayor, ¿ya? Dependiendo de la importancia. En este caso tenía un 30% de ponderancia, por lo tanto no sería un riesgo catastrófico el impacto, sino que sería mayor. Muy bien. Y después viene la severidad del riesgo. Y el cálculo para la severidad del riesgo lo hacemos tomando las columnas para esta línea J4, o sea, posiciónate, Gabriel, en la celda N donde está el 4, debajo de Ujú. severidad del riesgo, valor 4. Posiciónate sobre el 4. Acá, aquí. Ahí. ¿Ese 4 lo Sí. escribieron? ¿Así? ¿4? Sí, sí. Sí, Así profe, es como que lo no sé otro. si el formato que descargué está Ya. bien. La fórmula, de acuerdo al documento técnico 70, revísenlo bien el documento técnico 70 porque les va ayudando a resolver con lo que es materia, eh, cómo resolver cada una de ellas. Y más Mm, encima, el documento técnico 70 les da cuadros con ejemplos de casos que a ustedes les ayuda a hacer una aterrizada mucho mejor, una bajada bastante mejor de la materia con los ejemplos. Entonces, esa celda donde está el 4 ustedes tienen que colocar la siguiente fórmula. Más J, donde está el primer 4 de probable, colócate ahí, por el otro 4 que está en la columna L. Enter. Les va a dar 16. O sea, siempre ya va a ser, posiciónate un poquito más arriba. Ahí, un poquito más, ahí. Siempre la severidad del riesgo, el valor que yo calcule, va a ser la probabilidad por el impacto. Esa es la fórmula que está en el documento técnico 70. Severidad del riesgo es igual a probabilidad multiplicado por el impacto. ¿Mm? Perfecto. Entonces, ya, eso, ya, y perfecto. ustedes colocan en esa fórmula y después la copian derecho, la bajan Ya, hasta la abajo. última línea, claro. Entonces, cuando ustedes le asignan un valor a uno o a otro, les va a ir dando al tiro la ponderación y se las da automática con esa fórmula. Súper, súper Teniendo la buenísimo. probabilidad y teniendo el impacto, como ya está la fórmula, les da al tiro la severidad del riesgo. Exacto. Súper bueno. Eco. Automático. Sí, Ya, eso. Bueno. Y claro, si con la clasificación, dependiendo si es alto o claro. bajo, ¿no? Bueno, de, Sí. ya, bacán. Súper. Pero le insisto, lo ideal es que vayan revisando bien el documento técnico 70, que eso les va a ayudar mucho. Y más encima tomen esa matriz de riesgo que está como ejemplo
y vean cómo fue calculándose y van a ver que precisamente para esa columna va a estar la ponderación de las dos columnas anteriores. Ya, profesor. Y Perfecto. ahí ya, obviamente Vamos a ver. hacen el riesgo, identifican el riesgo para cada objetivo. Como yo le había señalado en la primera clase, que lo vimos la semana pasada, ¿sí? Sí. Le subí esa primera sesión, que son los lineamientos. Yo le señalaba que en el fondo la empresa lo que tiene que cuidar mucho es el cumplimiento de los objetivos estratégicos. Eso es fundamental. Y eso se logra cuando se hace la planificación estratégica, establezco los objetivos estratégicos. Entonces, y así, cada proceso crítico o cada área de negocio, perdón, tiene sus procesos críticos. Y cada proceso crítico tiene sus subprocesos y sus etapas. Entonces, a su vez, va a tener cada subproceso va a tener su objetivo, cada etapa va a tener su objetivo. Y lo que tenemos que cuidar mucho es el cumplimiento de esos objetivos, pero al máximo. Y eso es como una cúpula, ¿ya? Los objetivos esos están abajo y luego tenemos que colocar una cúpula, ¿ah? Un domo, así, imaginario, y ese domo es el protector. ¿Y qué es el protector? ¿Ya? Perdón, ¿de qué se protege? De una lluvia de meteoritos de color rojo, porque esos meteoritos de color rojo pueden destruir algunos de los cumplimientos de esos objetivos. ¿Y qué son esos meteoritos de color rojo? Son los riesgos. Pero, obviamente, la cúpula protectora, esa capa protectora, ¿ya? Ese escudo, son los controles, que son los de color verde. Los controles que tenga la organización, ¿ya? Son los que protegen el cumplimiento del objetivo. Y si esos controles son débiles, por supuesto que la capa protectora va a ser muy delgadita y, y es muy probable que algunos de esos meteoritos de color rojo impacten al final al cumplimiento de los objetivos, impidan el cumplimiento de los objetivos. Entonces, la idea es que esos controles, que es la capa protectora de los objetivos, sea lo más fuerte posible, ¿ya? Tengan que ser bien fortalecidos esos controles. Y en la medida que tenga controles fortalecidos, nos va a quedar siempre ese riesgo residual. O sea, estamos tratando de proteger los objetivos, pero recuerden que con los controles, por muy fuertes que sean, nunca vamos a poder evitar la totalidad del riesgo. El riesgo siempre va a quedar algo un pequeñito, una parte pequeña que es el riesgo residual. Y eso, la idea es que sea el porcentaje más bajo. Entonces, si logro tener una capa protectora de controles fuertes, va a reducir la probabilidad de un impacto severo, en fin, catastrófico. ¿Ya? Y obviamente la idea es que al final las columnas de color naranja que están ahí de riesgo residual, el valor que aparece en la columna B sea el más pequeño posible. Ojalá sea uno, 2 o 3, pero no un valor 25, que eso me significaría estar en un color rojo dentro del mapa de calor, ¿ya? Porque hay que hacer un mapa de calor también, pero eso lo vamos a ver en la próxima sesión si es que tienen dudas. En el ejemplo que les mandé de esa matriz de riesgo confeccionada, en una pestaña 2 aparecen los mapas de riesgo. Mapa de riesgo antes de los controles propuestos y mapa de riesgo después de los controles propuestos. Estos controles que están ahí, fíjense, dicen controles claves existentes. Eso ustedes lo inventan y suponen que esos son los controles que tiene la organización. Pueden ser controles débiles algunos, pueden ser controles fuertes. Si hay algunos controles débiles, los fuertes los mantienen, pero después crean otro grupo de columnas de color verde, pero en vez del título de controles existentes, le ponen controles propuestos por ustedes como el equipo eh, de apoyo, ¿ya? Entonces vamos a Eso tener, en lo que está en verde, pero en claro, otra columna. exacto, justamente vamos a tener ahí una gran columna de controles claves propuestos, igual que esa, y van a tener esas subcolumnas que dice descripción del control, cumplimiento, elementos de control adecuado, nivel de efectividad y valor. Van a tener todo eso de nuevo,
pero van a estar asociados solo a aquellos controles que ustedes propusieron. Por lo tanto, no todas las filas de esas nuevas columnas de color verde, ustedes no van a tener que llenar de nuevo todas las filas, como lo tuvieron que hacer a lo mejor en este control existente. Ahí tienen que llenar todas las filas. Solamente ustedes van a completar aquellas filas dentro de estos controles existentes cuyo valor sea un valor débil, ¿ya? O sea, eso va a denotar que los controles existentes que encontraron, algunos, no todos, algunos a lo mejor van a ser débiles. Y para esos controles débiles, ustedes le crean ahí un control fuerte. Entonces, Ya, esa gran columna verde va pegadita a esta otra existente. Esa sería gran columna controles clave existentes y luego otra gran columna de controles claves propuestos. Y finalmente, al lado derecho, se mantendría la de color naranja, riesgo residual. entiendo, profesor. Esa es la idea. Y ahí quedamos con el hito número 1, listo, más los mapas de calor. Como les señalé en la clase pasada, les dije el hito número 1 en el fondo, y por eso les di como una semana más al hito 1, porque es el más voluminoso en cuanto a cantidad de trabajo que hay que realizar. En cambio, el hito 2 y el hito 3 es menos, porque ya está construido toda la matriz prácticamente. Y lo único que hay que hacer es agregar para el hito 2 un grupo de columnas y para el hito 3 otro grupo de columnas. Nada más. Ah, además, adicionales a estas, ya. Claro, pero eso Claro, ya para los hitos 2 y hito 3, pero quedamos con el hito 1 hasta riesgo residual. hasta el riesgo residual y todo, Sí, ya. exacto. Perfecto, entendí. Ya, profesor. Y Tomé ahí, notas para... perfecto. Y ahí describieron, por ejemplo, no han completado todavía, llegaron hasta los riesgos nomás, ¿cierto? Sí, hasta los riesgos, Perfecto. exacto. Entonces ahí Aquí tienen que creo que... entrar a analizar los controles existentes. Y ahí dice descripción del control que ustedes identificaron para el riesgo número 1. ¿Qué control hay para fortalecer el objetivo número 1 e impedir que pudiese alguno de los riesgos o el riesgo asociado pueda de alguna manera afectar el cumplimiento del objetivo? Entonces ahí tienen que describir qué control sería. Aquí en Ahí, la parte de la periodicidad, oportunidad y sí, automatización se tiene que ahí completar tienen que todas. escribirla en la celda. Ahí, justo ahí, pincha. Muy bien. Entonces, hay tres Mm, tipos de periodicidad. Que ya. los controles existentes por la organización que tienen, que ustedes lo inventaron, estos controles se realizan en forma permanente, se Ya. realizan en forma periódica, o sea, permanente es cuando se realizan todos los días. Cuando es periódico, puede ser que sea una vez a la semana. Y ocasional, a lo mejor una vez cada 6 meses. ¿Ya? Entonces, si se fijan, si el control fuese permanente, entonces ya tiene una característica de control fuerte, ¿ya? Fortalecido. Pero si es un control ocasional cada 6 meses, pucha, si tengo un control cada 6 meses, eso se transforma en un control muy débil. Y es probable que si lo mantenemos, el riesgo pueda producirse, lo más probable, se puede materializar. Entonces, mientras más permanente sea, más fuerte tiende a ser el control. Entonces, si se encuentran con un riesgo, perdón, un control con una periodicidad ocasional, obviamente van a tener que crear una nueva columna de control propuesto. Y ahí, en el control propuesto, en esa columna le ponen el control duro, fuerte, y le colocan permanente. Y eso ya lo fortalece. Oportunidad. También tenemos que ver la oportunidad. ¿En qué oportunidad se realiza? ¿Es preventivo el control? O sea, antes de que comience la etapa del proceso, antes de que comience el proceso, ya tenemos controles. Entonces es un control preventivo. Si es que tienen no el control al principio del proceso, sino que lo tienen como en la mitad del proceso. Entonces es muy probable, si lo tienen a la mitad, puede que hayan errores entre el principio y la mitad del proceso. Entonces se van a encontrar que va a producirse un error
y el control lo que va a hacer es corregir, o sea, va a ser correctivo. Y la otra posibilidad es que el control sea al final del proceso. Entonces, al final, si está al final, obviamente lo voy a detectar, pero ya tarde. ¿Mm? Entonces, mientras sea un control detectivo, como que es más débil el control. Pero si un control preventivo está al principio del proceso, es un control más fuerte. Y la automatización es que el control que ustedes están ahí visualizando puede que sea manual, lo cual si es manual es muy débil. Puede que Sí. sea semiautomatizado el control, o sea, aparte hay una persona que está trabajando con un software, un equipo, algo está controlando, pero también tiene que registrar manualmente. Ahí es semiautomático. Y si es 100% automatizado el control, bueno, eso le da una fortaleza al control, ¿ya? O sea, ahí Ya. la probabilidad de que haya errores en el control son mínimas si es automatizado. Entonces eso lo hace ser más fuerte. O sea, si al final nos encontramos con un control eh, periódico, que es al principio del proceso y que sea además automatizado, eso inmediatamente le da una calificación al control de fuerte, ¿ya? Y el valor es el que ustedes que tendrían que poner ahí en la celda según qué tipo de periodicidad, oportunidad y automatización tiene. Los valores, según sea cada uno, está también en el documento técnico número 70. Hay un cuadro largo en que va viendo las distintas alternativas, si es permanente el control o es ocasional, es al principio o es al final, le va dando distintos valores según sea cada caso. Y según el caso que ustedes le dieron, van a la tablita y buscan el valor y lo escriben ahí. Ah, ya, va a depender de esto, entonces. Y ahí como que terminarían en parte con el análisis, pero para los controles fuertes. Y después para rellenar el último columna, riesgo residual, eh, vemos primero el nivel de exposición al riesgo. Y podemos apreciar, No, no se le da. o posiciónate ahí y te va a aparecer el ego. Ahí la exposición al riesgo dice, te da rango, ¿cierto? Dice, si está entre 8 y 25 el valor, chuta, no es aceptable entonces para nada, porque me va a quedar muy alto la probabilidad de ocurrencia del riesgo. Eso quiere decir que los controles no son buenos. Si es mayor, si está en un rango de 4 a 7,9. Medio, entre 3 y 3,99. Y menor, entre 0,2 y 2,99. Entonces, ¿dónde escribo yo la característica? Es no aceptable, mayor o medio, ahí en esa misma celda, justo donde tiene el cursor. Y al lado derecho, el valor asociado al que se calculó, y ahí vamos en el documento técnico 70, aparece cómo calcular el valor del riesgo residual. Y ahí aparece que es un cuociente, ¿ya? Lo revisan y completan tal como lo hicieron en la columna N de color rojo una fórmula. Esa fórmula también la escriben en la columna W. En cada celda van a tener la misma fórmula. La escriben en la primera celda y de las copian hacia abajo. Es es un cociente, ¿ya? Perfecto. Y ese cociente está dado entre el valor que tuvieron de allá del riesgo, de 16, dividido por el valor que está en la columna 7. Aquí, profe, le ponemos el nivel, le ponemos como en palabras, valor En no palabras, aceptable sí. No, o mayor. lamentablemente parece que no lo tengo con la puntita de flecha que ustedes tocan y Mm. les aparece y escogen al tiro el- el nivel. No, no, no lo tengo así, parece. Lo tendrían que Ya, escribir pero lo nomás. importante es el nivel, ¿no? Pero sí, eso Claro, lo podemos configurar nosotros. exacto. Por ejemplo, si les da 6,3, no aceptable. Claro, porque es muy Ya. alto. La idea es que ahí les dé un valor chiquitito, ¿ya? Un valor de 2, 2,5, 0,8, 1, ¿ya? Si les da esos valores, fabuloso. Quiere decir que tenemos todo controlado.
Pero ahí Perfecto. yo les voy a explicar cómo ir interpretando cada uno de los valores, que es importante. Porque después, en base a esta matriz de riesgo que está confeccionada con los mapas de calor, esta matriz, junto a los mapas de calor, sirven a la alta dirección para tomar decisiones. Y obviamente que este es un proceso continuo, iterativo del tema de los riesgos. Los objetivos están permanentes, pero los riesgos hay que estarlos analizando permanentemente. ¿Por qué? Porque normalmente el mundo en general está cambiando permanentemente, la tecnología, los procesos, todo está cambiando permanentemente. Y por ende, bueno, obviamente hay mayor competitividad, hay problemas con eh, el cambio climático, dependiendo del rubro de la organización. Entonces, hay muchos elementos que están cambiando periódicamente y por lo tanto los riesgos los tenemos que estar revisando permanentemente, ¿ya? Pero todo esto le da, como les decía, una forma de poder, una herramienta para poder tomar decisiones estratégicas. Ya, profesor. Y ahí estamos más o menos avanzados. Vamos, check. Estamos avanzando Sí, entonces. sí, bueno. Eh, bueno, mientras más avancemos mejor. Sí, Vamos a y tratar de la próxima semana tener avanzada una gran parte como para obtener estos números y bueno. Ah, pero exacto. ¿cuándo tenemos la próxima sesión con usted? El ¿Reunión? martes ya Pero no. correctamente yo los voy a, bueno, ahora Ah, eh, ya. los horarios van a ser siempre los mismos para los martes y los jueves. El horario va a ser como de 7 a 7:20 el grupo uno, de 7:25 a un cuarto para las 8 grupo 2, de las 10 para las 8 a las 8:10 al grupo 3 y de las 8:10 a las 8:30 el grupo 4. Así va a ser Nosotros. la Ya, franja, perfecto. claro. Entonces ustedes se conectan, tanto el martes como el día jueves, se conectan a las 8:10. Ahora, si nos Sí. pasamos a las 8:30, 8:35 o algo así, bueno, no hay drama, pero lo importante es que en esos 20 o 25 minutos podamos revisar lo que han avanzado y, ojo, si es que tienen alguna duda, supongamos ustedes, nos vimos el martes y hoy día viernes les asaltó una duda dentro de lo que han podido avanzar, me la mandan por correo y yo se la respondo el día sábado y ustedes hacen las correcciones y el martes, en vez de estarme preguntando recién la consulta haciéndomela, ustedes ya lo traen ya listo y me lo presentan y vamos revisando qué tal quedó. Cosa de ir avanzando mucho más rápido, si gustan. Perfecto, profe. Sí, nos parece. Sí, pero Sí, igual bueno. me parece. Ya, Sí, buenísimo, súper. sí, sí, bueno. Bueno, Esta profe. noche les subo, cambiando un poco de línea, en finanzas les voy a crear ahora un ratito más la tabla Excel para responder la letra A de la pregunta uno del caso de finanzas. Ah, ¿Ya? sí, profesor. Esa quedó Sí, pendiente, así que se los voy a subir más ratito. Ya, pues ya, chicos, profe. chicas, Gracias. Muchas gracias, profe. ya Se no, pasó. un gusto. Y recuerden, Gracias, profe. revisen bien el documento técnico 70 porque es un gran apoyo. ¿Ya? Ya. Ya, nos vamos a Vale. volver. Muchas gracias por su tiempo. Ya que estén bien. Gracias, Oye, profe. Se pasó. le subí PPT también de esta materia que yo vi con auditoría de gestión, en gestión ¿Ya? de riesgos vimos, y están no solo los PPT, sino además están justamente las 3 sesiones, los videos, por si les va a Ya, ayudar profe. también, porque ahí yo Consulta, ¿de vamos viendo casualidad el usted está documento. grabando esta sesión? Ah, ¿Usted está grabando esta sesión? sí, la estoy grabando. Ah, Sí, ya, ¿la va a subir hoy Sí, día? sí, Ah, increíble. sí, hoy día, sí, no hay problema. Ya, Claro ya, que profe, ahí muchas gracias. no sé mucho si hacerlo, porque como yo grabo por grupo, entonces cuando yo la suba, hay una forma de subirlo y que ustedes solamente lo puedan ver y no lo vean los otros equipos. Quizás Porque, como colocarle los visualizadores que por grupo. autorizados Claro, como o por grupo. por sí, grupo, claro. O si pone el video por grupo, pone el grupo 4 videos, tal ya, vez, para nosotros ir al video directamente Que ya, nosotros igual hemos cachado identificar que a qué es veces los para profes nosotros. como que tienen bloqueados ciertos mm, materiales, entonces como quizás como algo así puede ser.
O lo otro, no sé si les parece, Claro. lo subo a mi canal de YouTube y yo les mando por correo También, el link. También. Y así ustedes lo ven sí, y van a ver solamente eso nomás. Ustedes, digamos. Sí, profe, está Van bien. a poder ver otras cosas, pero ustedes van a poder ver ese video. perfecto, profe. Ya, Ok, bueno, eso. Me parece. muy bien. Muchas gracias. No, un gusto, que estén muy bien, cuídense. Gracias, Que profe, que pasen. tengo buen fin de semana. Sí, gracias a ustedes también. Que Cuídense. esté bien. Chao. Gracias, Chao. igualmente. Chao, Vale, chao. chao.